Saludos hechiceros, bienvenidos a Magic Deck Analysis. Mi nombre es Marcos. Hoy traigo un video un tanto distinto a lo que manejamos en el canal, esto con el objetivo de, pues abarcar un poco más de esto de lo que es la magia y la polémica que hay alrededor de ella. Recientemente, como todos ustedes saben, hubo el lanzamiento de Alchemy, no solo con una expansión, sino también con un nuevo formato alrededor de ella. Pero gran parte de la polémica se derivó también de la parte económica que conlleva la salida de más cartas, sobre todo por el anuncio de que a partir de esta fecha no solo las expansiones normales van a tener las cartas impresas, sino más para la Magic Arena serán algunas expansiones o algunas cartas adicionales. Esto obviamente conlleva una polémica, puesto que por un lado resulta bastante positivo explotar al máximo la plataforma que implica el Magic Arena, ¿no? Y la parte digital del juego. Sin embargo, por otro lado, y también un lado muy importante que todos tenemos en consideración, es la parte económica. Ahora bien, quiero aclarar un punto en esta. ¿A qué me refiero con la parte económica? Sé que hay muchos jugadores free to play, lo cual obviamente también es respetable. Y hay otros jugadores, los cuales me incluyo, que metemos alguna cantidad de dinero a la plataforma para que, tratar de acelerar un poco la obtención de las cartas. En ese sentido, mi perspectiva es que tanto una forma de jugar como la otra es igual de valiosa. Y me explico. Si tú metes dinero, al final es tiempo de tu trabajo el que estás invirtiendo en dinero para el juego. Tú eres un jugador free to play, haces lo propio, pero en vez de invertir dinero es tu tiempo, tal cual el que inviertes para poder obtener más cartas. Entonces, de una forma u otra, estás pagando las cartas que obtienes. Entonces, obviamente, si no hubiera tantos jugadores free to play, seguramente los jugadores que pagan no tendrían tantos adversarios. Entonces me parece que la plataforma tiene que coincidir y convivir con una buena cantidad de ambos para que la arena tenga una buena cantidad de jugadores y sea fácil encontrar los matches en cualquier momento, ¿no? Y en todas las plataformas y en todos los formatos que existen. En fin, dicho esto, fue que también entonces estuve pensando en un poquito más a profundidad del tema de Alchemy y el nuevo formato y tantas cartas nuevas. Algo que me llevó a la reflexión de lo siguiente. No solo en Alchemy, cualquier expansión que tú te pongas a pensar, existen muchas cartas ciertamente, pero no son todas las que realmente vas a jugar. Si tú te pones en un sentido muy estricto de coleccionista y quieres jugar todos los formatos y todas las cartas, puede ser un tanto complicado y sí vas a requerir o mucho tiempo, y estoy hablando de mucho tiempo, o mucho dinero, o tal vez incluso una combinación de ambas. Pero si somos un poco más, digamos, inteligentes y objetivos, podemos centrarnos en aquellas cartas que realmente le dan valor al juego. Y eso justamente es lo que pretendo hacer ahora. He realizado un análisis de las cartas que salieron en Alchemy con la intención de mostrarte aquellas que considero son las más representativas, las que están generando más impacto y las que, al menos desde mi perspectiva, son aquellas que de verdad vale la pena jugar. En fin, espero que esta información te sea de utilidad. Yo espero que como otros videos lo sean. Recuerda que si todavía no lo has hecho, por favor suscríbete a mi canal. Es importante para mí que lo hagas. Creo que aquí dejé un poco mal. Ahí está, ahora sí ya apareció el loguito de suscríbete y esa campanita. Como ustedes saben, nosotros como creadores de contenido es muy importante para nosotros que nos apoyes de esta manera. En fin, si esto te es de utilidad, espero que me dejes un comentario, te suscribas, un like, lo que sea, todo aporta. Ayúdanos a recomendar, en fin. Ahora sí, vamos a pasar entonces a la lista. Listo. Lo primero que quiero platicarte es cómo decidí cuáles son las cartas que voy a seleccionar. Entiendo que cada quien tendrá su propia perspectiva y todas ellas son muy valiosas. Espero que la que yo te voy a mostrar te sea de utilidad y tal vez te haga algo de sentido también. Primero, una de las cosas más importantes para mí fue el valor de la carta por sí misma, es decir, qué es lo que la carta hace. Pero lo segundo y lo más importante es qué impacto tienen estas cartas en determinados mazos y en general en el metajuego. Obviamente en este caso estamos hablando del formato de Alchemy como tal. Como ustedes saben, es el único formato en el cual se pueden estar jugando. Y más, entonces voy a comenzar, y también eso es importante explicarlo, voy a elegir los colores tomando en consideración los que menos impacto tienen, terminando con aquellos que más impacto tuvieron o que mejor se están desempeñando. Entonces voy a comenzar con esta parte para que lo puedas ver. Empecemos con el color multicolor y las tierras. En multicolor y tierras hubo muy poco impacto en realidad, son unos pocos cartas las que se vieron afectadas. Empezamos con la encrucijada abandonada. La encrucijada abandonada, que es una tierra, que es una de las pocas características interesantes que encuentro en ella,
te da ventaja si eres tú el jugador que roba primero. Es una mecánica interesante. No recuerdo otras cartas que tuvieran esta mecánica de que te dan alguna ventaja por ser el jugador que roba primero, pero me parece que esto puede ser algo que se debería de retomar. Creo que es algo que Magic debería darle mayor importancia, sobre todo porque jugamos mucho al mejor de uno. Al menos en lo personal, me paso el 95% de mi tiempo jugando al mejor de uno. Y todos sabemos, creo que no es un misterio para nadie, que lo mejor que te puede pasar es empezar. Y por el contrario, si te toca estar siendo tú el que roba, pues el juego se convierte mucho peor, ¿no? Y el porcentaje de victorias cambia drásticamente. Entonces, desde ahí es algo importante que tenemos que estar considerando. Y dicho esto, bueno, yo te decía, esta carta de encrucijada abandonada, lo que hace es que te da un maná de cualquier color. La tierra entra girada, pero si tú eres el que roba primero, puedes elegir enderezarla. Entonces, una muy buena carta que puede utilizarse muy bien, o la he visto utilizarse en formatos o mazos de Omnath, con obviamente un multicolor. Estos mazos recientes que han salido bastantes de dragones, también en un formato multicolor, ya a partir de 3 colores ya es una carta que se puede explotar bien. Creo que con 2 colores en este momento hay muchas tierras que los dan, entonces no es tan necesaria. Y también he visto algunas versiones recientes con mazos de lobos de 3 colores, entonces también he visto que utilizan esta carta, por lo cual me parece una buena alternativa. En general están utilizando de 2 a 4 copias. Ahora, en términos de artefactos, el único artefacto que en lo personal vi que realmente se está utilizando es la llave del archivo. Y se está utilizando bastante, por decirlo menos. Es un artefacto muy interesante que por 4 de mana entra girado. Y cuando entra tú puedes buscar en su libro alguna carta, ¿no? Ustedes ya saben, estos spellbooks que te muestran 3 opciones distintas, de las cuales tú puedes elegir una, debes descargar otra. El artefacto en sí, una vez enderezado, te puede dar 2 manás en cualquier combinación de colores. También es bastante importante para decks de rampeo. Lo he visto principalmente utilizarse en mazos azules de control, en mazos azuarios de control, Ymir, tipo Mono Blue, etc. Es decir, principalmente lo están utilizando para control o algún tipo de rampeo. Los mazos que lo utilizan están manejando de 3 a 4 copias. Entonces es un artefacto que vale la pena probar. Lo he visto en muchas dinámicas muy interesantes y creo que tiene mucho potencial. Entonces es una de las cartas que también puedo recomendar. Listo. Entonces vámonos con el color negro. Ya te decía yo que estoy presentando del que menos impacto tuvo hasta el que más. Entonces en lo personal considero que el mazo o el color negro fue el que tuvo las menos cartas. Es decir, fue el menos agraciado o el menos favorecido de todos. Vamos a ver entonces qué nos trajo el mazo negro. Empezando con extraer la vitalidad. Es un instantáneo que cuesta 2. Esta carta le hace 3 puntos de daño a una criatura, a un Placewalker. Justo ahí, desde ahí empieza el problema, ¿no? Es decir, no puedes utilizarlo en cualquier objetivo, además de que son 2 manas negras. Pero también te permite escoger una carta en tu mano, una carta de criatura, y darle perpetuamente +3/+0. De alguna forma compensa esta falta de daño directo o estas pocas versatilidad que presenta la carta. En términos generales la considero buena. Sí he visto juegos, sí he visto bastante gente la utiliza, sobre todo en mazos que están enfocados en sacrificio o mono black control, que utiliza algunas criaturas pequeñas y con esta habilidad en la cual les dan un poco más de fuerza potencializan el ataque, ¿no? Ya que sabemos que esos mazos suelen ser muy lentos para terminar las partidas. Generalmente solo utilizan de 1 a 2 copias, precisamente porque no es el mejor de los removal, tampoco es el mejor de los potenciadores, solamente pues es un refuerzo interesante que te puede servir en diferentes estrategias. Continuamos ahora con Bruja Presa de Maldición. Esta sí, me parece que es una bomba, me parece que es una carta que se está utilizando bastante. La realidad es que son pocas las estrategias que la usan, pero aquellos que la están utilizando siempre tienen las 4 copias. En general están manejándolo así. Y esto está enfocado precisamente en mazos de sacrificio, porque la habilidad de la carta justamente es tal cual, o se presta perfectamente para ello, e incluso también para mazos de control negro. La carta, por un coste de 1, te des una criatura 1-2, pero cuando la carta de la Bruja Presa de Maldiciones muere, también puedes tomar una carta de su libro. Tiene muchas opciones interesantes en su libro. La realidad es que me parece que más que el valor de la carta per se, es el libro que trae. Es decir, la cantidad de cartas y la calidad de cartas que te puede mostrar es muy interesante. Puedes tener, como en todo, muy mala suerte y que te dé malas opciones, pero también en algunas ocasiones te da hechizos de mucho poder. Entonces, una carta bastante interesante, sobre todo importante, es una carta que es poco frecuente, entonces no es difícil de craftearse, la recomiendo bastante. Luego, vamos a tener la Pincelada Sangrienta. Para mí,
fue la mejor carta de este formato de Alchemy en este lanzamiento con Innistrad. ¿Por qué? Cuando salió muy poca gente le dio valor, de hecho vi muchos comentarios como medianos alrededor de ella, aunque la carta en sí misma tiene mucho valor, ¿no? Ya de entrada, bueno, es el encantamiento que por 3 de maná te permite poner una token, que es el Blood Artist, sangriento, que cada que una criatura muere, el oponente pierde vidas y tú ganas vida. Pero también te da una token, una ficha de sangre, y también hace que esta ficha de sangre cada vez que se utilice o cada vez que se destruya una ficha de sangre, cada oponente pierde una vida y tú ganas una vida. Entonces, cuando tienes una en juego, pues puede representar una amenaza, pero cuando llegas a tener 2 o hasta 3, por sí misma hace grandes estragos. Lo más importante y la razón por la cual estoy escogiendo como la más trascendental del color negro, porque a partir de esta carta se creó un formato, ¿no? El formato Mono Black Sacrifice o el formato de sacrificios estaba un poco abandonado, o voy a decir bastante abandonado desde algunas expansiones, y eran pocos aquellos que se atrevían a utilizarlo. Más se estaban decantando por la estrategia de Mono Black Control, ¿no? Con estas cartas de la Gaste de Onda o el Murciélago, que son ya muy conocidas en todos los formatos. Ahora con la Bruja Presa de Maldiciones más esta pincelada sangrienta, el formato se reforzó bastante. Y la pongo con esta super medalla y está como puesta porque, en mi opinión, a partir de esta carta se está creando un nuevo formato que es bastante competitivo. Yo tengo por ahí un mazo de Rakdos utilizando esta carta. Eso subirla pronto al canal y la verdad me ha dado unos resultados excelentes, fenomenales, unas partidas increíbles y se muestra con un mazo muy sólido y buena parte de esto viene de esta pincelada sangrienta. Entonces, bueno, también la recomiendo bastante. Los mazos que la utilizan 3 o 4 copias. Yo siempre estoy poniendo aquí que 4 porque si le vas a ocupar, tener 2 o 3 en juego nunca hace daño. Por el contrario, siempre es bastante positivo. Bueno, pues ahora vamos con el color azul. Ese sería, en mi opinión, el color, el segundo menos favorecido. Digo, después de los artefactos también, que no lo estoy contando como un color en particular. Me parece que el color azul sí tiene algunas adiciones importantes, pero no tanto como los demás colores. Vamos a ver qué nos trajo el color azul. Una de las cartas importantes que he visto, pero también insisto, no es demasiado el impacto o no es demasiados mazos que están utilizando, es el canalizador de Geist. Bastante interesante la carta, utilizan de 2 a 3 copias, es una carta que por 2 de mana es 1-3, cuando entra en el campo de batalla puedes escoger una carta de instantáneo o de hechizo que esté en tu mano y con valor de 3 o más, la cual perpetuamente va a ganar. Este spell te cuesta 2 menos para castearlo. Funciona en 2 vías, obviamente te funciona como una carta que bloquea, pues teniendo una defensa de 3 puede ayudarte bastante con unos mazos agresivos de coste bajo, pero también obviamente te va a dar un muy buen ramp que en el color azul siempre es muy bien agradecido. Entonces, una estrategia bien definida, lo he visto muy bien manejarse en decks Azorius, que justamente he visto torneos en los cuales les ha ido muy bien estos mazos. También he visto listas muy poderosas con cartas de tipo Azorius. Y bueno, pero la carta en sí se maneja de una forma bastante buena. Regularmente están utilizando de 2 a 3 copias, no más. Luego tenemos Absorber la energía. Mismo caso. Es un nuevo contrahechizo en el cual por 3 de maná, cuando tú contrarrestas este hechizo, las cartas que en tu mano tienen o comparten algún tipo de carta, ganan, con el hechizo contrarrestado, ganan que cuestan 1 menos. Entonces, obviamente esto lo maneja de forma perpetua, lo que si tú empiezas a hacer de manera consistente, es decir, una combinación con la carta anterior con también de absorber la energía, puedes hacer que los hechizos que tú utilizas cuesten mucho menos. Justamente es la estrategia que he visto se está manejando mucho más con estos mazos de control, porque como todos saben, el problema siempre resulta cuando las cartas ya son de coste muy alto. Por el contrario, con esta combinación de cartas puedes hacer un ramping interesante, pero sobre todo los mazos azules que las utilizan tratan de reciclar las cartas del cementerio de tal manera que la habilidad perpetua no la utilizan solo una vez, sino que utilizan varias veces, lo cual le da mucho valor. Luego tenemos la carta que finalmente me parece es la que de verdad hizo un cambio, la que está generando muchos mazos y estrategias, y es Descubriendo la Fórmula. Una carta de coste alto, precisamente de 6, y justamente por eso la utilizan mucho con las cartas la canalizadora y absorber la energía, porque bueno, están buscando llegar rápidamente a descubrir la fórmula.
Cuando tú la utilizas, te dice busca 3 cartas en tu biblioteca que permanentemente ganan este spell o este hechizo te cuesta 1 menos. Entonces, bastante interesante, son 3 cartas diferentes. No solamente son hechizos, sino también pueden ser criaturas, artefactos, etcétera. Es decir, solamente que no sean cartas desde tierra. Entiendo bien que es al azar, pero teniendo 3 es una muy buena posibilidad de que encuentres lo que necesitas en el momento para hacer tu estrategia. Además, listo, al tener esta habilidad de a perpetuidad, pueden hacer que algunas cartas bajen drásticamente su coste. Si tú utilizas un descubrir la fórmula, bajas una canalizadora y tienes otro descubrir la fórmula u otro hechizo, entonces terminas con cartas de coste realmente bajo. Si tienes una estrategia, como decía, en la cual estás reciclando constantemente estas cartas, no es sorprendente que pronto las vuelvas a robar, las vuelvas a utilizar, sacándole mucho valor en el. Entonces, bastante bien, creo que es interesante. Ya decía yo, no es mi color favorito, pero he visto muy buenos resultados con esto y la verdad es que es una carta que sí me encantaría probar. Vámonos ahora con el color verde, y ahora sí empezamos con los colores que empiezan a estar un poco más favorecidos. En mi opinión, el color verde, bueno, es como el nivel intermedio, es decir, ni tan mal ni tan bien, como el que se encuentra a media tabla. Algunas cartas interesantes con la cual vamos a comenzar, por ejemplo, con el coleccionista de Antigüedad. Es una carta de color verde en la cual están utilizando alrededor de 2 a 3 copias, algunos mazos como Motrin, agresivo, decks de humanos principalmente, y en algunas ocasiones lo pueden utilizar los mazos de grupo. Generalmente lo estoy viendo en el deck de humanos. Entonces, es una carta que por 2 de mana es 2/2. Cuando entra en el campo de batalla, tiene la habilidad de que a todas las criaturas que estén en el campo, les da la habilidad de que las puedes barajear en la biblioteca una vez que mueras. Y además crea una ficha de tesoro. Lo cual prácticamente está buscando que las cartas se reciclen constantemente. Y entonces, digamos que es un anti-removal fabuloso por bastante valor. Que, pues, bueno, además tiene la habilidad de que no puede ser bloqueada con criaturas de poder 2 o menos. Entonces, una carta agresiva, interesante, buenas habilidades en general. Creo que los stats hablan por sí mismos. Otra de las cartas bastante interesantes que está generando como mucha polémica, me parece que no se ha encontrado un mazo contundente que pueda sacarle provecho al 100%. Sin embargo, he visto muchos videos y muchos streamers que están tratando de sacarle mayor jugo. Estoy hablando del Maestro de Casa Curtida. Una carta que por 3 de mana es una 4/3 y cuando entra en el campo de batalla puedes exiliar una carta de criatura de tu mano. Si lo haces, puedes buscar en tu biblioteca cualquier número de copias de esta carta. Lo que hace con esto es exiliarlas para poder buscar criaturas de fuera del juego, es decir, aquellas que posicionas o ubicas en tu sideboard. Lo que hace esta carta, es decir, cuál es el valor, es buscar la carta que realmente necesitas en el momento. Es decir, tú tienes un mazo con criaturas de mucho poder, puedes estarlas cambiando o reciclando de forma efectiva. Un uso muy útil que yo he notado, por ejemplo, es que si tú ya en un turno 3 llegas a robar una carta de bajo coste de turno 1 o turno 2, que no va a hacer ninguna diferencia en el juego en ese momento, te permite reciclarla para buscar en tu sideboard una carta que realmente vaya a hacer diferencia. Entonces, por esta razón, algunos mazos de verdes agresivos o algunos mazos de humanos la están utilizando. Pero creo que es otra, un poco como la carta anterior de este coleccionista, que tiene mucho potencial. Habrá que ver cómo se puede acomodar de mejor manera, porque según yo lo veo, podemos hacer un poquito más. Ya nos estaremos dando la tarea de investigar qué más puede hacer este Maestro de Casa Curtida. Y bueno, seguimos con otra carta bastante interesante. Esta sí está viendo mucho juego. Esta sí me parece que está haciendo buenos estragos en el metajuego, que es los Heraldos Lupinos. Una carta que por 4 de maná es 4/4, tiene 2 habilidades importantes que es arrollar y prisa. Por sí mismo las estadísticas la hacen una carta bastante interesante, bastante poderosa y muy jugable en una estrategia agresiva. Pero además tiene 2 características importantes. Primera de ellas es un lobo. Y tú sabes que en este momento el Tribal de Lobos es un mazo que está dando mucho de qué hablar y tiene muy buenas competencias contra otros mazos, no solo los tribales, sino cualquiera de ellos. Y además tiene otra habilidad que la puedes profetizar. Si tú la profetizas, te da la habilidad de ponerle contadores +1/+1 por cada turno que permaneció profetizada. Aquí el tema es que al final termina costándote 6 y no 4. Es un arma de 2 filos según yo lo veo. En un mazo de lobos, por ejemplo, te puede servir muy bien para cambiar del día a la noche. Es decir, el turno 2 no lo vas a ocupar. O el turno en el cual hoy vas a bajar no lo vas a ocupar. Para poder después bajarlo con mucho más poder y hacer una muy buena estrategia más agresiva. Entonces,
Es bastante versátil, creo que por eso tiene muy buen lugar, ya sea en mazos mono green, que lo he visto en bastantes mazos, te decía yo, de lobos, ya sea verdes o verdes con rojo, e incluso en algunos mazos de tipo Gruul agresivos que no tienen que ver con los lobos. Pero como te decía, es una carta con muy buenas estadísticas. Luego, tenemos al Cachorro Tenaz. Esta es la carta que todos los mazos están jugando, ¿no? Y esto es algo digno de considerarse, y esa es la razón porque aun cuando es una uncommon, la estoy poniendo como la mejor carta del formato en el color verde por lo menos. No importa si es mono green, no importa si es un mazo de lobos, no importa si es un Gruul agresivo, prácticamente se convirtió en el turno 1 para el color verde por excelencia, ¿no? Ya nada más les falta que lo metan en el mazo de humanos, ahí le van a poner que es un cachorro lobo humano, porque ya es lo único que falta para que esté jugando en más mazas, ¿no? Es una carta que por 1 de mana es 1-2, cuando entra en el campo de batalla ganas una vida, pero lo verdaderamente importante y lo que hace es hacerte un fortalecimiento de tus criaturas, ya que la criatura que tú bajes o que tú invoques, ojo, criatura, no encantamiento, si tú bajas un clase explorador o un carruaje de Zika no funciona, entonces criatura, entra con un contador más 1/1, con un contador de arrollar y un contador de vigilar. Entonces, digamos que la dupla fabulosa o lo que todos están buscando es buscar este Cachorro Tenaz para seguirlo de un líder de la jauría. Entonces entra con un líder de la jauría que por 2 de mana es 4/4, además arrolla y tiene vigilancia. Un monstruo en el segundo turno. Entonces esta dupla fabulosa es la que está haciendo que este mazo pues esté jugando bastante, o que esta criatura esté jugando bastante en varios mazos. Seguimos ahora con el color rojo. Este es uno de los colores que yo sí creo está teniendo mucho impacto. Me parece que Alchemy lo favoreció bastante, pero eso sobre todo porque el rojo vino mucho a menos con la rotación de estándar. Con la salida del Trono del Drain y cartas muy fuertes como Filoascuas, el rojo vino de bajada, bien a caída libre, ¿no? Entonces me parece muy inteligente por parte de Wizards of the Coast que le dieron un refuerzo interesante con Alchemy. Aún así creo que el rojo todavía está un poquito atrás. Vamos a ver cómo se está desempeñando. ¿Cuáles son las cartas que fortalecieron a este color rojo? Empezamos con la ráfaga electroestática, perdón, ya sabes, con la pronunciación voy a tener que empezar con estos 3 tristes tigres, etcétera, etcétera. Es un instantáneo que por 2 de mana le hace 2 daños a cualquier objetivo, pero la parte importante es que cuando tú invoques o castes tu siguiente instantáneo o hechizo, puedes exiliar 3 cartas del tope de tu biblioteca y puedes jugar una de ellas hasta el final del turno. Este mazo se acomoda muy bien con mazos de tipo Iset, pero sobre todo con mazos de tipo de daño. He visto algunas versiones de rojo agresivo que ya se están enfocando más que en criaturas en hacer bastante daño, y esta carta encaja o encuadra perfectamente en esa estrategia y le da mucho valor. De hecho, varias de las cartas que salieron aquí en Alchemy como que se engloban, ¿no? Prácticamente sacaron el pool completo para hacer esta estrategia bastante poderosa. En Iset hay una versión muy interesante con estas características, al igual que lo puede ser en color rojo completamente. Luego, otra de las cartas bastante interesantes es Rahilda Degolladora Buscada. Esta carta yo estaba también pensando en ponerla como el número 1, porque muchos mazos también la están jugando. Encaja bastante bien en varias estrategias. Una carta que por 2 de maná es 2/2, tiene dañar primero. Y cuando hace daño de combate te permite exiliar una carta al azar de tu oponente, y cada vez que tú ataques con un lobo puedes utilizar o puedes castar esta carta utilizando mana de cualquier color. Pues de día, cuando se transforma de noche, en vez de tener dañar primero, tiene dañar 2 veces, lo cual lo hace todavía más poderosa. Carta bastante interesante con muy buenas estadísticas. De entrada, haciendo 2/2 atacar primero, ya se representa una amenaza en el campo. Y obviamente en un mazo de lobos, un mazo agresivo, pues limpiando el campo alrededor de ella o fortaleciéndola con las sinergias de las criaturas tribales, pues puede hacer que la carta sea muy difícil de removerse en turnos tempranos. Entonces, bastante bien esta carta de Rahilda, muy buena carta que también recomiendo. La única carta mítica que he visto hasta el momento, ya claro, desde mi perspectiva, que vale la pena intentar probar. Y bueno, esta carta, otra que también estaba yo pensando, ya debo admitir que en el color rojo sí dije, bueno, ¿cuál es la más importante? ¿Cuál es la mejor? Esta quedó en segundo lugar, te voy a mostrar el primer lugar, y ya no fue ya solo mío, sino que como dije, pues sí me meto a estudiar un poquito y a revisar varias páginas para que no sea solo mi opinión. En fin, te decía, la Cría Temible, una carta que, muy parecido a la Pincelada Sangrienta que mencionaba, hizo un formato nuevo, ¿no? Hizo un nuevo mazo.
Porque antes de la cría temible no existían mazos de dragones, y seamos francos, ¿no? O sea, o al menos no eran competitivos. Había muchos mazos de dragones, digo, el mazo de Iset Dragones fue el que ganó el último Championship. Pero no por los dragones per se, sino la estrategia alrededor de ellos. Había unos cuantos dragones importantes, como este huevo ardiente, y obviamente el dragón del puente dorado, ¿no? Que fue una carta que tuvieron que incluso bajar el poder. Pero más allá de ello, pues no era una carta o un mazo que se centrara específicamente en los dragones, ¿no? Estaba más alrededor de otra estrategia de tipo control. Muy por el contrario, con la salida de la cría temible, ¿dónde este lado? Ya me estoy confundiendo de lado. Con la salida de esta cría temible, se empezaron a crear muchos mazos de dragones. Hay versiones 5 colores, hay versiones Iset, hay versiones Rakdos, hay versiones incluso Boros. Entonces, como podrás ver, pues dio mucho que pensar a muchos magos, incluyéndome a mí. De hecho, yo tengo una versión de Iset con la que me he ido muy bien y también pienso subir pronto en el canal para que la conozcas. Y bueno, pues esta carta, te decía, por 2 de maná es 1/1 vuela, pero lo verdaderamente importante es que reduce en 1 cada final de turno el coste de todos los dragones en tu mano, lo cual es una locura. Yo recuerdo hace algún tiempo cuando estaba yo viendo los spoilers de Innistrad, parece que fue el primer Innistrad, del anterior, no de Compromiso Escarlata. Ya se me olvidó el nombre, pero seguramente tú lo recuerdas. Estuve viendo mucho a Paulo Víctor Damo da Rosa hablar de las cartas, estos spoilers, y decir, bueno, ¿qué opinaba de las cartas? Y no se me olvida que él dijo que una de las razones principales para poner atención a una carta era qué tanto podía afectar el mana. Es decir, él utiliza esta frase en inglés de cheat mana, es decir, como burlar el mana. Y me parece que pocas cartas en el formato lo hacen como la cría temible. Si tú tienes 3 dragones en mano, son 3 de mana menos, un turno y por turno. Es una completa locura, porque además no solo es en ese momento, sino es de forma perpetua, lo que te lleva a incluso llegarte a saltar estrategias como el tempo, algunos de estos mazos que te regresan criaturas a tu mano y que en una estrategia de dragones se convertía en una pesadilla, porque te tardabas 4 o 5 turnos en bajar una criatura para que te la devolvieran por 2 de maná o 1 de maná. Entonces te llevaba al traste, ¿no? Por el contrario, con esta cría temible, pues si la regresan, le da otra vez entonces la habilidad. Y bueno, pues una completa locura esta cría temible, que además es una carta de poco común, que la puede craftar cualquiera. Y algo que yo te diría es, utiliza los dragones que tengas. Acomoda bien las cartas de esta cría temible. Como ya sabes, en mis videos siempre platico mucho de esto. Utiliza lo que tienes a la mano, pero acomodando bien esta cría temible con algunas otras cartillas de refuerzo, de verdad te vas a divertir montones, porque hay pocas cosas tan divertidas como vencer a tu oponente con una horda de dragones enfurecidos. Y bueno, vamos ahora sí con la última carta, que bueno, pues precisamente como para seguir con la inercia, pues es un dragón, y que además pues tiene una sinergia tremenda con esta carta. Es el Tirano Razapolos. Ojo con lo que voy a decir. Algunos sitios especializados en análisis de cartas dicen que en este momento, en el formato de Alchemy, esta es la carta más jugada. De este tamaño. Entonces, como te decía, no soy yo el que solamente escogí esta carta. Yo ya desde que empezaron con los spoilers de la revelación de cartas y demás, yo ya quería probar la carta, ¿no? Me pareció una de las mejores del formato y bueno, pues al día de hoy es la más jugada. Entonces, pues algo había de cierto en ello. Es una carta que por 4 de maná es 4/4 vuela, pero además cuando entra al campo de batalla, hace su objetivo una tierra de tu oponente. A partir de su mantenimiento siguiente, le va a hacer 2 daños a menos que la sacrifique. Le pega al ramping, le pega a cualquier mazo agresivo, cabe perfectamente en cualquier mazo de dragones, en una estrategia mono red agresivo, en una estrategia Gruul o cualquier mazo rojo que tengas o se te pueda ocurrir. Yo subí incluso esta carta a un mazo de Goblins, que de hecho hace poquito subí el video por si lo quieres buscar. El título es Goblins and Dragons. Y una de las cosas importantes en ese mazo que yo decía es que los Goblins pues es como unas criaturas muy poderosas, pero que se quedan sin gas, ¿no? Es como uno de estos corredores de velocidad que de repente van muy rápido y de repente ya están echando las tripas de fuera, ¿no? Ya no pueden más. Algo así les pasa a los Goblins. Y justo para evitar esto las empecé a fortalecer con algunas cartas como es este Tirano Razapolos, que funciona increíble, ¿no? Como te decía, lo he visto en muchos decks diferentes, funciona perfecto con la cría temible, funciona directo con cualquier mazo de dragones. Todos los mazos de dragones traen 4 copias, entonces no hay lugar a dudas. Yo te puedo decir que si tú tienes 4 comodines en este momento, te gustan el rojo, te gustan los más agresivos, no lo dudes, cambia 4 copias de Tirano Razapolos, no te vas a arrepentir. Una carta tiene gran valor. Y bueno, pues el último color, el color que en lo personal creo que se vio más favorecido, es el color blanco. He de decir que
regularmente el color blanco es el más favorecido, no me extraña, ¿no? Y es algo interesante porque el mismo tema con los análisis que hago, los mazos que más se juegan son de color blanco. Recientemente estuve revisando unas estadísticas de torneos y los mazos más jugados y ganadores fueron los blancos. No necesariamente que ganaran el torneo, pero en términos generales de estadística eran los mazos que más ganaron. Y también fueron los mazos más jugados también. Bueno, obviamente una cosa lleva con la otra. Pero también una de las cosas importantes de entender estas estadísticas es que tanta gente no puede estar mal, ¿no? O difícilmente va a pasar que tanta gente está mal. Es decir, mucha gente está viendo el poder del blanco, mucha gente conoce el poder de estas cartas y se entiende que obviamente pues está causando muchos estragos. Con la salida de Alchemy no fue la diferencia, por el contrario, se vio fortalecido. Más allá de esta disminución de poder del aspirante luminarca, que en lo personal siento que la llevaron al traste y está tirada y llorando en algún rincón, porque las veces que la ha utilizado, en serio ya no es lo que solía hacer, ¿no? Es como cuando este amorío termina y ya lo ves y dices, no, ya no siento lo mismo. Perdón. Sí, más o menos algo así se siente cuando bajas tu aspirante luminarca, ya definitivamente no es lo mismo. Pero bueno, vamos a ver qué nos trae Alchemy entonces. Una de las cartas importantes, interesante, que no es agresiva, es la Purga Divina, una carta que por 3 de maná exilia todas las criaturas en juego que tengan coste de 3 o menos y hacen que cuesten 2 más regresarlas al campo de juego y además llevan giradas. Una brutalidad, ¿no? Un cachetadón tremendo a todos estos mazos agresivos y por ende pues está utilizando mucho en los mazos de control. Al ser una carta blanca, pues lo están utilizando principalmente en estos mazos Azorius de control. Ya te decía que dentro de los mazos de control en este momento, el que veo más positivo o fuerte es el mazo de color Azorius. Entonces, pues bueno, si a ti te gusta el control, eres un mago de estos aguerridos que te gusta que te odien, un poquito como estos equipos de fútbol de ódiame más. Digo, aquí en México, que yo estoy en México y se lo uso para todos los mexicanos, pues uno de los lemas que le ponen mucho al Club Deportivo América es este logo o lema de ódiame más, ¿no? Entonces, a mí no me gusta ni el América, ni tampoco me gustan los mazos de control, pero si tú le vas al América o te gustan los mazos de control, no hay problema, puedes jugar la Purga Divina y seguramente te va a dar mucho de que hablar y te vas a divertir bastante, ¿no? Con tus oponentes arrancándose los pelos, que ya decía, no, yo los pelos ya me los arranqué desde hace mucho que me mataron a mis criaturas. En fin, vamos a continuar con la lista blanca. Ángel de la Unidad, otra carta que, bueno, por sí misma ya hace muchas cosas, que se utilizaron también mucho, bastante. Es una carta que por 2 de mana es 1/3, vuela, pero es un ángel y es un clérigo. ¿Qué más necesitas, no? Son 2 de las tribus que están más fuertes. Recuerdas que el mazo de ángeles estaba como tier 2, casi pegándole al tier 1 en el estándar anterior. En Alchemy no se ha visto mucho los decks de ángeles, pero los clérigos andan intratables. No se les puede ni ver, ¿no? O sea, se reforzaron de una forma tremenda. Tan es así que, si tú me permites dar mi opinión, el mazo de clérigos es uno de los más poderosos que existen en este momento. 2 cartas puntualmente lo están haciendo, vamos a hablar un poquito adelante de ellas, no comamos ansias, pero este mazo, esta carta de Ángel de la Unidad es una de las adiciones muy generales que tiene este mazo de clérigos, ya que como esta carta de 1/3 vuela, además tiene la habilidad de vínculo vital, lo cual sinergiza terriblemente o increíblemente con esta Valquiria justa, y además cuando entra tiene 3, por si no entró antes, 3 de defensa, te da 3 vidas, bueno, una cosa tremenda, ¿no? Cuando entra en el campo de batalla o tú invoques cualquier spell de grupo, estamos hablando de, recuerda, estos bribones, clérigos, guerreros, y me parece, no me acuerdo del otro, pero son 4, ¿no? Cuando cualquiera de estas 4 tipos de criaturas entre en juego, puedes escoger una carta de tu mano para darle perpetuamente un contador +1/+1. Entonces, un refuerzo tremendo que también, pues obviamente por eso está llevando a que utilices de 3 a 4 copias los mazos de clérigos, los mazos de grupo y propiamente los mazos de ángeles. Una excelente carta, es un common, no te vas a arrepentir de utilizarla. Seguimos ahora con Misioneras y Guardianes. Esta es una de las cartas que yo considero más fuertes, no solo del color blanco, sino de todo Alchemy. Fuertes palabras, fuertes declaraciones, tú puedes decirme lo que quieras, déjamelo en los comentarios. ¿Y por qué? Esta carta de Misioneras y Guardiana por 2 de mana es una 3/1. 2 características súper importantes, un poco parecido con la carta anterior, es de qué tribus pertenecen. No humana y es una clériga. Entonces, ya con esto se acomoda muy bien en muchos mazos. Ya te decía, por ejemplo, ahorita en el mazo de clérigos también la están utilizando. Tengo que me cambio de lado, no sé, ando medio chueco el día de hoy, mi izquierda a la derecha, pero bueno.
Entonces, esta Visionera Sigardiana por 3-1, cuando entra en el campo de batalla, tiene dos habilidades. Una, puedes girar un permanente objetivo de tu oponente, y conjura una copia de sí mismo. Entonces, es un muy buen drop 2 para que tú puedas quitar un bloqueador o un posible bloqueador de tu oponente y que puedas pegar con tu turno 1. Pero lo más importante es que en turnos tardíos puedes sacarle mucho provecho y castear 2, 3 o tal vez hasta 4 copias. Lo que te puede llevar prácticamente a cerrar la partida. Tienes un mazo bastante agresivo, turno 4, puedes castear 2, tapear criaturas, atacar con todo lo que tienes en el campo de batalla y prácticamente cierras el juego. Sinergiza de gran manera con muchas otras cartas, ¿no? Por ejemplo, está Pira de Héroes, te decía yo también con la Valquiria Justa y cualquier mazo agresivo. Entonces, una bomba que utiliza 2 a 3 copias. Ojo, eso sí, nadie o muy pocos están utilizando 4 copias, porque si no tienes mucho maná, pues la carta es 3-1, obviamente con una defensa tan baja la matan rápidamente, etc. Entonces, interesante cómo lo acomodes. La están utilizando mazos mono white, obviamente. Azorius agresivos. Yo ya subí al canal recientemente un mazo Azorius agresivo. No lo has visto, velo. Te invito a que veas este video. El primer deck al que le puse 10 de calificación, porque tiene un rate altísimo. Es un mazo muy divertido y además no tiene cartas tan complicadas. Seguramente ya tienes mucho. Entonces se encaja muy bien este mazo Azorius, un mazo de clérigos, o incluso si quieres acomodar en un tribal de humanos, también se acomoda bastante. Y vamos a terminar ahora el video y toda esta reseña con la carta que yo considero es la más fuerte de todo Arceus. Y me refiero a la Capitana Inquisidora. La Capitana Inquisidora es una carta que por 4 de mana es 3-3 y vigilancia, pero lo realmente importante es que te ayuda a buscar entre tu mazo una carta de coste 3. Tiene algunas consideraciones por ahí, es decir, tienes que tener más de 20 criaturas entre la biblioteca, tu cementerio y tu mano para que funcione. Pero si tú sabes acomodarla muy bien en tu mazo con un mazo de criaturas, tiene mucho valor. Realmente está encajándose tremendamente con varias estrategias como el mono blanco agresivo, porque obviamente tú sabes que los turnos 3 del mono blanco son los más poderosos que hay prácticamente en el formato, ¿no? Con nuestro atrapachizos de élite, Adeline Cátaro Resplandeciente, la aparición esta blanca que exilia cartas, el Cátaro Brutal. Entonces, cartas de mucho valor y mucho poder por 3 de maná, que obviamente si tú metes demasiadas en un mazo, pues estarlas casteando a veces es difícil, pero con la Capitana Inquisidora prácticamente tienes un 2x1. Y más aún con un combo reciente que acaban de salir, con la Imitadora del Agua Espejo. Entonces, prácticamente todos los mazos están metiendo un splash azul, justamente o únicamente para meter esta Imitadora del Agua Espejo. He visto muchas versiones de mazos de clérigos donde acomodan la Capitana Inquisidora y la única carta azul es la Imitadora del Agua Espejo para copiar a esta capitana, ¿no? Entonces, en lo personal, me parece una de las combinaciones más fuertes en este momento del estándar, que pues te ayuda prácticamente a barrer con lo que te pongan enfrente, ¿no? Es un gran valor por solo 4 de mana. Por eso mismo te decía, te acomoda muy bien con blanco, con Azorius agresivo, con los mazos de clérigos e incluso con el tribal de humanos, porque como te decía, ¿no? Por si todo eso fuera poco, pues además es clérigo y es humano. Entonces estas tribus a las cuales pertenece le dan un poder tremendo. Entonces, para mí es la mejor carta, tan es así, que ya mencionaba yo en mi video anterior y todavía lo sostengo. Yo creo que es muy posible que le bajen el poder y le pase un poco como a mi ex amor, la aspirante a Luminarca, ¿no? Que ya no es lo mismo ahora que nos vemos cada que jugamos, ¿no? Ya pasó. Espero que no me pase lo mismo con esta Capitana Inquisidora, que ahora estoy muy enamorado de ella y que cada vez que la veo, pues bueno, es la carta que estás esperando a robar y fuera el mazo en físico la besarías, ¿no? De la emoción de que la robas. Pero bueno, entonces, esperemos que no les bajen, no, al menos no demasiado el poder. Ya veremos si es que la ajustan o si es que no la ajustan, pero por el momento hay que disfrutarla. 4 copias garantizadas, eso sí te puedo decir. Si tú juegas blanco, juegas alguno de estos colores o estrategias, no lo dudes, utiliza las 4 copias, cáeme tus 4 comodines, no te vas a arrepentir, vas a sacarle mucho, pero mucho provecho. Y bueno, pues hasta aquí termina el video del día de hoy. Espero que te haya sido de utilidad todo esto que te estoy platicando, sobre todo porque, como te dije, lo más importante para mí es que te lleves algo de valor, en el sentido de que veas si las cartas te funcionan, cuál vale la pena canjear, etcétera. Y las demás cartas que vi no he visto demasiado impacto, entonces no hay que espantarnos demasiado. Para eso estoy aquí yo, para ayudarte un poquito a elegir qué es lo que te conviene más, qué es lo que te conviene más cartear.
Si tú tienes alguna opinión diferente o tienes alguna otra carta que quieras que los demás conozcamos, déjame en los comentarios. De igual forma, pues bueno, siempre recuerda lo que siempre te estoy pidiendo. Suscríbete al canal, deja la campanita, ayúdame a crecer esta comunidad. Me encanta hacer este contenido, pero con tu ayuda me va a ser mucho más padre, va a ser mucho mejor entre más seamos. Como dicen por ahí, entre más somos, más nos divertimos. Y bueno, pues hasta aquí voy a dejar este video, no sin antes desearte que tanto en tu vida cotidiana como en el juego, las cartas siempre se acomoden en tu favor. Hasta la próxima.